Saludos y bendiciones. Año 2025, comenzando enero. Dándole gracias a Dios por todo, por este año que pasó, por este año nuevo. Vamos a comenzar a reflexionar en la palabra de Dios, viendo preguntas que me han hecho por ahí y de problemáticas, haciendo reflexiones por medio de la escritura. Y hemos visto que la respuesta sinceramente la tiene la palabra de Dios. Tantos problemas que se han presentado en personas y me piden el consejo a diario por las redes sociales. Me dice, pastor, pero ¿cómo hago esto? Tengo este problema. Y siempre la respuesta está en la palabra de Dios. Uno de los primeros problemas o el problema más grande que tiene el ser humano es la desobediencia a Dios. Lo vemos desde un principio, cuando el hombre fue creado y la mujer. Comenzó el grave problema del hombre y la mujer. De ahí comenzó todo. O sea, no podríamos hablar de que es algo nuevo. Es algo que comenzó en el principio. Vámonos al libro de Génesis capítulo 3, verso 1 y vamos a ver el primer pecado y vamos a tratar de analizar por ese pecado a ver si los problemas de hoy en día son diferentes. Vea, la palabra ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 1, tiene un subtítulo, se llama Desobediencia del hombre. Dice el verso 1 literal como está escrito, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, toda la creación que estaba en ese momento, la serpiente que representa a Satanás, en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 9, te da claramente el significado, dice la serpiente antigua, el dragón, Satanás, diablo, los diferentes nombres que tiene Satanás o Lucifer. Ahí vemos claramente cómo era más astuto que todo lo que había creado Dios en ese momento. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, era un mandato de Dios, no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, había un mandato. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer realmente? Incumplió el mandato de Dios. Se apartó de los mandamientos de Dios, se apartó de la obediencia a Dios. ¿Y qué era la consecuencia en ese momento? Dios ya se lo había advertido, que iba a entrar la muerte en ella si ella se apartaba de la obediencia de los mandamientos de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El engaño de Satanás constantemente. No, no vas a morir, no te va a pasar nada, dale que si puede. Es como aquella persona que dice, oye, pero los borrachos no entran al reino de los cielos. No, pero yo no estoy borracho, yo bebo y no me emborracho. No, mano. Lo que Dios dijo hay que cumplirlo. Así de simple. No, pero es que no puedes tener dos esposas, dos esposos. No, pero es que si yo quiero, yo me divorcio, me recaso, me hago esto, hago lo otro. Dios dijo que no se haga, no se hace. Si se hace, es la voluntad del ser humano. Ahí Dios le había dicho, no toques el árbol, no comas del fruto, porque vas a morir. ¿Y por qué morir? Porque la paga del pecado es la muerte, dijo el apóstol Pablo. Entonces dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Fue lo que Satanás le dijo a la mujer. Satanás fue contrario a lo que Dios le había dicho. Dios le dice, te vas a morir si tú pecas. Va a entrar la muerte en tu vida. Pero el diablo le dijo, no vas a morir. Vas a ser más sabio, te van a abrir los ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vas a ser igualito a Dios, vas a tener poder. Vas a saber lo bueno y lo malo. Una persona que cree que sabe el bien y el mal, una persona que cree que tiene poder, es una persona que se confunde a sí misma. Porque se cree como un Dios y va a pensar que cualquier cosa puede hacer, que puede hacer lo que él quiera, que no hay límite, no hay norma, no hay nada que lo pueda retener y va a poder hacer todas las cosas. Hay muchas personas que dicen, no, si yo creo, yo puedo hacer de todo. Mentira. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, tienes que obedecer las normas que yo he puesto. Se lo dijo en ese momento a Eva, le dijo, ve, no toques el árbol ni lo comas. Ella comió del fruto, lo tocó, lo miró, lo codició
quiso hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y hizo. Porque todo es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo nos conviene. Hay cosas que realmente, por más que queramos hacerlas, no nos conviene, no debemos de hacerlas. Dios no obliga a nadie, Dios le hizo una propuesta y el diablo le hizo una propuesta. ¿Y quién tomó la decisión? La mujer tomó la decisión. Y después que ella comió del fruto, entonces llama al esposo, dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, porque el pecado siempre va a buscar agradarte cada día más. El pecado te va a gustar. No, eso se ve bueno, se ve codiciable, se ve sabroso. Eso, oye, eso es lo que me gusta. La carne va a llamar al pecado constantemente. La carne llama para abajo, el espíritu para arriba. La carne llama al pleito, a la contienda, al chisme, a la desobediencia, a los padres, a las leyes, la desobediencia a las autoridades. Eso llama a la carne. La carne te dice, yo soy como Dios. Puedo hacer lo que yo quiera, tengo el poder para hacerlo, conozco, tengo la sabiduría para hacerlo. Y esa es la gran mentira que Satanás le dijo a la mujer. No morirás, sino que serás como Dios. Entonces fueron abiertos vuestros ojos. Los ojos de ellos fueron abiertos cuando pecaron. Pero mira el verso anterior como dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella, y los dos cayeron en el pecado. El pecado más fuerte fue del hombre. Muchas veces vemos que el personaje principal acá es la mujer, pero la culpa más grande la tuvo el hombre, porque en el hombre recaía el mandato de Dios. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, el hombre era la cabeza de la mujer. O sea, si la mujer pecó, el hombre no hubiese pecado, las cosas hubiesen sido diferentes, pero resulta que el hombre obedeció más a la mujer que a Dios. No tomó en cuenta los mandatos de Dios. Así muchos no obedecen a Dios, sino que obedecen a otras personas. Y es lo que diga la otra persona y no lo que dice Dios en su palabra. ¿Ve? No lo que dice el pastor, lo que dice el otro, pero no lo que dice Dios. No, yo no puedo confrontar la autoridad, ok. Yo no voy a discutir con la autoridad, yo me voy a quedar tranquilo, yo voy a obedecer a Dios, pero si a mí usted me manda a hacer algo malo, no lo voy a hacer. Y no estoy incumpliendo, sino que estoy obedeciendo a Dios. Porque pertenezco a la luz y no a las tinieblas. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Después del pecado, mire, ellos empezaron a ver las cosas de una manera diferente. Y conocieron que estaban desnudos. Al principio no entendían por la pureza de dónde caminaban con Dios, eran inocentes como un niño. Por eso Jesucristo dijo, tienen que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Eran inocentes como un niño. Pero esa no fue la decisión de sus corazones, de sus deseos. Sus corazones se fueron impulsados a sus deseos. Y fueron y pecaron tranquilamente. Así mucha gente a veces se va al pecado, a la fornicación, voy a traicionar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque es lo que siento. Y lo que sentimos no nos lleva a la salvación. Es la obediencia a lo que Dios nos dice, lo que nos lleva a la salvación. Por eso es que la salvación no es por lo que sentimos, ni por lo que vemos, ni por lo que oímos, sino porque creemos realmente que lo que Dios estipuló es lo que Dios va a hacer. Y la palabra dice que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Satanás impulsó en aquel entonces el pecado y el pecado produjo la muerte en la mujer. Pero Cristo produce la vida y vida en abundancia. Es tremendo. Las decisiones de nosotros tienen un valor fundamental. Porque después que el hombre cae en pecado, pasamos a ser realmente como Dios, sabiendo no solamente el bien y el mal, sino que tenemos la decisión. Al principio Dios le había dicho, no hagan esto, ustedes pueden decidir, pero haciendo esto ya tendrán un camino de error. Y el hombre cayó en desobediencia, la mujer cayó en desobediencia a Dios, y de ahí en adelante hubo consecuencias. No solamente las maldiciones que recibieron, sino que la consecuencia mayor vino en los hijos. Caín mata a Abel.
graves problemas. O sea que la desobediencia de los padres también influye en la familia, en los hijos. La desobediencia a Dios, el apartarse de la voluntad de Dios. El verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque Dios, según Santiago, el Espíritu Santo anhela estar con nosotros. Dios quiere estar con todos nosotros. El problema es si nosotros queremos estar con Dios. ¿Qué hizo el hombre? Porque estaba en pecado. ¿Qué hace la persona cuando realmente quiere vivir una vida de pecado, quiere vivir una vida de errores continuos? De hacer todo lo contrario a lo que Dios estipula en su palabra, sus mandatos, de que no se debe de hacer porque no conviene, porque nos produciría la muerte, la pérdida de nuestra salvación. Entonces él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hay personas que Cristo las está llamando y tienen miedo de entrar a una iglesia por lo que dirá la gente, lo que dirán los padres, lo que dirá la familia, porque tienen un estatus en la sociedad y no quieren. Le da miedo salir de lo que tienen para entrar en algo que dicen que no saben qué es, no lo conocen, pero saben que están sin Dios, porque se sienten desnudos como estaba Adán y Eva. No sienten verdaderamente la protección de Dios porque se afanan por todo y se descontrolan en cualquier situación. Y entonces dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces se esconden de Dios, no buscan la solución en Dios, sino que buscan la solución en sus manos. Por eso mucha gente mata a otro, porque se molesta de tal manera que el odio entra en ellos, la rabia, la ira que está en la carne va y produce que mate a otra persona. Cuando la palabra de Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, yo no te había enseñado a ti tu desnudez. ¿Por qué Dios no le había enseñado al hombre que estaba desnudo? Porque Dios estaba con el hombre y el hombre no había aprendido a lo que era la inseguridad hasta que cometió el pecado. Mientras estamos con Dios nos sentimos seguros. Sabemos que Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo en un momento dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con todas las dificultades que el apóstol Pablo vivió y pasó, él sintió seguridad solamente en Dios, en Jesucristo. A la iglesia de los filipenses le escribe en un momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi fortaleza, mi fuerza vienen producidas por Jesucristo, por mi fe en Cristo Jesús. Y Dios le dijo, has comido del árbol que yo te mandé no comieses. O sea, el mandato de Dios se quebrantó. ¿Por qué se quebrantó el mandato de Dios? Porque la mujer y el hombre no hicieron caso. La desobediencia a Dios nos lleva a una consecuencia grave. Una consecuencia que puede ser muy, muy grave. Y el hombre respondió. Mire lo que pasa cuando una persona cae en pecado, una persona comete un error. Muchas de las veces no quiere reconocer que ese es el primer paso para aceptar a Jesucristo. Entonces no quiso reconocer el hombre que había faltado. Y entonces dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Porque es fácil justificarse con otra persona, es fácil justificarse con algo, ¿sí? En vez de reconocer verdaderamente nuestra falta. Ahora lo que Dios manda y estipula es que reconozcamos nuestra falta, arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, buscó Dios a la mujer y le hizo la misma pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, lo mismo que dijo el hombre, la serpiente me engañó, le echó la culpa al diablo y comí. A veces hay personas que le echan culpa, por lo menos las personas que son cristianas, que van a las iglesias y reconocen a Jesucristo, también saben que es el enemigo, que el diablo existe, y le echan la culpa al diablo. El diablo se levantó, el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro, cuando el problema viene de la misma carne de la persona que no quiere reconocer que hay un problema en sí mismo. Si no reconocemos nuestras propias faltas, no hay redención. El primer paso para aceptar a Jesucristo es reconocer que soy pecador,
reconocer que falto delante de Dios, reconocer que le he incumplido a Dios en sus mandatos. Y a través de ese reconocimiento acepto la limpieza de mi pecado a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es la cruz del Calvario. La redención, la muerte, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero para que nosotros seamos perdonados, no solo hay que pedir perdón, hay que reconocer que somos pecadores. Esa es la verdad que dice la Escritura. Ese fue el primer problema que el hombre se consiguió con Dios. Quebrantó el mandato de Dios. Le dijo, no comas, no toques siquiera el pecado. Jesucristo dijo, si tu mano te ha de pecar, córtatela. Y si nos vamos al principio, la mujer tocó y pecó. Si tu ojo te ha de pecar, sácatelo, dijo Cristo. La mujer vio y codició el fruto. Escuchó a la serpiente y fue engañada. Porque muchas veces ponemos el oído más a lo que nos hablan mal de otros o de otras cosas o de personas que verdaderamente ponerle el oído a Dios. Donde Dios nos dice, apártate del pecado. El sabio, el que tiene sabiduría de verdad y que conoce a Dios, ve lo malo y se aparta. Se quita de ese sitio, se quita de ese lugar. Deja de tocar, deja de mirar, deja de oír. Esa es la persona que tiene sabiduría en Dios. El que tiene el temor a Dios. En un momento le dijo, el principio de la sabiduría, dijo Salomón, es el temor de Jehová. Y el temor entra por el Espíritu Santo. Isaías 11:2 te lo dice claramente, espíritu de temor de Jehová. Entonces es necesario tener ese temor de no cometer el pecado delante de Dios, porque Dios nos está mirando en todo lugar, en todo momento. Dios escucha lo que hablamos, sabe nuestros pensamientos, sabe lo que decimos. El problema está en nosotros mismos. La pelea no es contra la mujer, contra el hombre, contra el vecino, contra el hermano, contra el padre, contra la madre. La pelea es contra nosotros mismos. No es el diablo el que está ganando territorio porque él quiere. El diablo gana territorio cuando nosotros dejamos que él gane territorio. Si nosotros no reconocemos el pecado, el que roba y no reconoce que robó, el diablo gana ventaja. Y automáticamente después lo avergüenza como un ladrón. El que fornica y se esconde, te podrás esconder delante de los hombres, pero delante de Dios nadie se puede esconder. El que peca, peca contra Dios. El que desobedece, primeramente desobedece a Dios. Cuando la persona no ha aprendido ni siquiera a respetar a sus padres, sujetarse a los padres, sujetarse a los pastores, sujetarse a las autoridades, automáticamente contiende con Dios, dice la palabra. En Romanos capítulo 13 te lo dice claramente. Voy a buscarlo aquí para leérselo rápidamente. Romanos capítulo 13, verso 1. Gloria a Dios. Dice el verso 1 claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El que establece autoridad es Dios, porque Dios es el que está por encima de todo el mundo. Entonces la autoridad superior la tiene Dios, nadie es más que Dios. Por eso es que tenemos que obedecer a Dios, pues, y obedecer las autoridades que Dios pone, porque es parte del orden que establece Dios a cada uno de nosotros. Y obedeciendo lo que Dios pone, obedecemos a Dios también. Eso es parte del orden de lo que Dios establece para todo ser humano. Entonces le damos gracias a Dios por todas las cosas, estamos agradecidos en este día y creemos fielmente que el que va conforme a la Escritura, a la palabra y obedece a Dios, ese va en una promesa de salvación y vida eterna. Así que no te descuides, busca a Dios de corazón, que Dios escucha, Dios ve y Dios también siente. Dios los bendiga y Dios los guarde.